Instan a colmar la justicia de recursos de amparo para que el Ministerio de Salud pague la deuda de los pacientes COVID en los hospitales privados. Solamente en la fecha ingresaron más de 10 amparos en la justicia de afectados con millonarias cuentas en hospitales privados. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy buenas noches. Bienvenidos a esta nueva emisión de Fuego Cruzado. ¿Qué tal, Augusto? ¿Cómo estás? Y bien, pero preocupado porque naturalmente están surgiendo situaciones de desesperación económica, que es el tema vinculado al tema COVID, que es el tema del día de hoy. Efectivamente. Vamos al reconocimiento de campo, por favor. La justicia sienta precedente al ordenar al Estado costear los gastos generados de una paciente de COVID-19 en un sanatorio privado. Con el colapso total de los hospitales públicos y la urgente necesidad de recibir asistencia médica que van en aumento, el ingreso de un enfermo a un centro asistencial particular representa hoy el desgaste financiero de la familia. Es asombroso también el silencio de la agenda periodística, que es muy frecuente en balances macroeconómicos, financieros y compañía, pero que habla poco de la situación en la que van a quedar postradas muchísimas familias, Benjamín. Sí, es un tema tremendo, presente, de carácter sanitario, y después las consecuencias económicas y sociales que en realidad ya están sufriendo de manera desgarradora muchas familias en nuestro país. Esta es la ficha de nuestro invitado con quien vamos a hablar del tema. Robin Miranda, abogado y notario público, obtiene destaque en las últimas horas tras presentar un amparo a la justicia y que éste falle a favor para que el Estado asuma costos de enfermos por coronavirus. Abogado Robin Miranda, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Cómo están, Benjamín, don Augusto? Un Muchas placer gracias. estar aquí con ustedes. Muchas gracias por venir. ¿Puede explicarnos en primer lugar el marco teórico? ¿Por qué el Estado ampara en estos casos a personas que se encuentran en esta circunstancia? Bueno, es hora de que la gente empiece a razonar y a entender el artículo 68 de la Constitución Nacional establece claramente de que el Estado es garante y está obligado a asistirle a cada ciudadano, y en especial cuando se refiere a esta situación, que es una pandemia, y esto es equivalente a una catástrofe. ¿Por qué catástrofe? Porque ya no tenemos camas habilitadas en ningún hospital público. Y a la fecha, en este momento, tampoco lo tenemos ya en el sector privado. Exactamente. A partir de ahí, estamos hablando de derechos fundamentales que hacen al derecho a la vida y al derecho a la salud. Es así. Hay como antecedente un convenio suscrito en agosto, creo, o septiembre del año pasado entre el Ministerio de Salud y varias medicinas prepagas de nuestro país, pero que nunca contempló qué pasaba con aquellos asegurados a las prepagas que ya no estaban en condiciones de abonar el tratamiento, que es pero muy costoso efectivamente en el sector privado. No se contemplaba el paso al sistema público del privado al público, sí del público al privado, ya sea por razones de salud, porque hay personas que estando intubadas no pueden ser trasladadas, y ahora porque no hay lugar efectivamente. Doctor, el tema del amparo, si entonces es la primera vez que ocurre en este periodo que la justicia se expide a favor de la acción de amparo que habías presentado, ¿cómo se tramita eso y qué precedentes sienta para futuros casos? Bueno, primeramente tenemos que entender de que existen fallos ya anteriores que hacen referencia quizás a casos similares, pero que en este caso habían ido hacia el IPS, en donde, si recordarán, IPS le había negado cierto tratamiento a un asegurado. Entonces, por la vía del amparo se hizo lugar, es decir, un asegurado tiene derecho a gozar de todos, en específico a varios tratamientos, ¿verdad? Ahora bien, el amparo es una acción constitucional establecida en el artículo 33 de la Constitución, 134 de la Constitución Nacional, y está reglamentada por la Ley 340. Eso permite al ciudadano también acceder de forma inmediata
a que el órgano jurisdiccional estudie cuál es la violación de aquel derecho fundamental y en qué forma le está ocasionando un perjuicio. Esto nos permite acudir ante un juez de primera instancia. El trámite es el siguiente: inmediatamente se da trámite, no tiene ningún costo. Es por eso que esta acción es solidaria. Ni siquiera los ujieres están cobrando por esa notificación que se hace al correr traslado al demandado. Inmediatamente, si no contesta al demandado dentro del plazo de 3 días, el juez pasa a dictar sentencia. Si contesta y ofrece pruebas, se sustancia durante 2 días todas las pruebas que se pudieran ofrecer en ese juicio. Luego ya se dicta sentencia. Abogado, así como nosotros fuimos ciertamente cuestionadores al respecto de los amparos cuando estos solicitan una cama de terapia intensiva que ya no existe y implicaría sacar a alguien, esta corriente, digamos, que usted representa, parece mucho más razonable porque tiene que ver con lo que sí se puede hacer y lo que sí se puede, digamos, constatar incluso científicamente. Se puede constatar que alguien estuvo enfermo, que alguien gastó y que alguien acumuló esa deuda. ¿Puede hablarnos, por favor, del perfil de la gente que ya acudió a usted? Estamos hablando de gente que acudió a hospitales privados. Bueno, tenemos que entender acá una situación muy especial. En este caso, esta persona era asegurada de la SISMED, ingresa como asegurado. A partir de allí, y yo felicito la actitud y la conducta de la jueza que tuvo el coraje de hacer valer lo que establece en la Constitución Nacional. En este sentido, se ha dejado un buen precedente al establecerse de que ningún reglamento presupuestario ni tampoco decreto alguno puede estar por encima de la Constitución Nacional. Es decir, el protocolo que hace referencia al decreto 4010/2020 hace a una situación que primeramente debe ingresar por el hospital público. Claro. Pero ¿cómo vas a ingresar al sistema público si esto está repleto? Pero lo peor de todo es de que nos venden una película errada. ¿Y por qué digo que nos venden una? Porque no dejan evidencia. Uno llama al 141 y te dicen que tiene que ser el médico tratante. El médico tratante llama y le dice que va a entrar en una lista, pero nunca se tiene acceso a esa lista. Es así de que aquí es donde prima el principio de inmediatez, la humanización del proceso, y en donde el juez, al escuchar al accionante, puede sentir y vivir esa desesperación cuando uno recibe una llamada y tiene que poner dinero porque no sé si van a continuar medicándole en forma. Sí, existe la percepción de que las personas aseguradas a las medicinas prepagas son adineradas, que tiran manteca al techo y cosas por el estilo, lo cual es completamente falso. Por lo menos en la mayoría de los casos es imposible sostener un tratamiento para combatir al coronavirus, por ejemplo, en terapia intensiva. Uno de tus clientes, entiendo que mencionabas en notas que hicimos en Universo 970 y en GEN, que ya habían 5 días acumulados, por ejemplo, 117 millones de guaraníes de Eso tenemos deuda. En este caso, en el primer caso, que ascendió a una suma de 130 millones y luego para tener que retirar a su paciente... ¿En cuántos días? Del 8 al 31, 130 millones. Es un caso diferente. Eso lo veremos en la factura del por qué, ¿verdad? Alcanzó 130 millones. Pero los casos que hoy presentamos son casos de que no son asegurados y tuvieron que ingresar de manera urgente, depositaron cheques de tercero en forma de garantía. 60 millones. 60 millones de guaraníes, fueron presionados, invitados inclusive a pasar por una financiera, dándole inclusive la dirección, ¿verdad? No son asegurados, pero ¿qué pasa aquí? Le vuelven a llamar a insistir. Y la deuda asciende a más de 230 millones de guaraníes. Es impresionante. El otro caso que también presentamos es una suma similar a esa. Multiplicado por 5, estamos hablando de más de 1.000 millones de guaraníes solamente hoy en pedido de reconocimiento de esa deuda. Más de 1.000 millones en 5 casos. De 5 personas, así mismo. Robin, como se trata de justamente, acá el problema es cuál es la responsabilidad del Estado, porque es un capítulo
que merece una discusión en todo caso en paralelo al problema del sector de la salud privada y demás. En el caso del Estado, ¿cuál es la actitud del Ministerio de Salud o de la Procuraduría General de la República? No sé cuál es el que debe contestar este tipo de acciones. ¿Hay predisposición a avanzar por este camino? ¿Hay proyectos que se están tratando más o menos de este contenido en el Congreso? ¿Qué posición es la del Estado paraguayo? Bueno, llama poderosamente la atención que ante la prensa el Ministerio de Salud Pública manifiesta de que se va a hacer cargo de esa deuda. Sin embargo, al momento de remitir el informe, manifiesta de que se debe recurrir por la vía civil. Es decir, es ahí donde se tiene que discutir si va a pagar o no. Y solicita el rechazo de los amparos. Esto no está corriendo efectivamente conforme a los fallos que hemos obtenido, ¿verdad? Quiero insistir sobre un tema, aunque parezca un poco abogado del diablo, pero me parece importante que se explique, doctor. Una de las cuestiones que va a surgir evidentemente es el pavor por parte de estas organizaciones empresariales a decir, bueno, todo el mundo va a hacer lo mismo, ¿verdad? Es lógico que surja eso. ¿Cómo hace el Estado paraguayo para certificar que una persona, digamos, se encuentra en situación de hacer ese reclamo particular, que no está en condiciones de pagar ese dinero? En el caso en particular, la parte demandada, que fue un sanatorio privado, remitió una nota que el SEME autoriza y da una cobertura de hasta 15 millones de guaraníes por día. Es decir, que se queda 10 días, son 150 millones de guaraníes. Entonces, tenemos en este caso una documentación, pero se contradice. Por un lado admite y por el otro lado, al emitir un informe, niegan esa deuda. Acá se plantea un tema muy importante para el debate y para una definición pronta sobre esta cuestión, porque estamos frente a una crisis sanitaria muy grave, una pandemia, y tenemos ejemplos mundiales. Gobiernos de distintos perfiles políticos e ideológicos, desde México hasta Irlanda, de centro-izquierda a un gobierno ultraconservador. O San Salvador, que es un gobierno sui generis. Exactamente. Irlanda, por ejemplo, un gobierno conservador, la figura que utilizó es la de haber alquilado los hospitales directamente para hacerse cargo de manera excepcional, durante el periodo que dure la crisis sanitaria, pagándole una suma determinada a los privados y devolviéndole todas sus facultades una vez que termine la pandemia. Acá hay resistencia a esto, ¿vos crees, Robin? No es lo que se plantea, me refiero a algo más elemental, que es cubrir la deuda de las personas como una obligación por parte del Estado. Es que esa obligación está establecida en la Constitución Nacional, es una obligación del Estado. Estamos en medio de una catástrofe. Entonces no se le puede negar asistencia a una persona por ser insolvente. Es decir, todas esas personas que hoy están afuera esperando de oxígeno, tienen derecho a ingresar a un sistema privado siempre y cuando sean admitidas. Y una vez admitido, tiene que asistirle médicamente y no puede abandonarlo. Lo que está ocurriendo hoy en día, hay gente que hizo depósito de 60 millones de guaraníes, 100 millones de guaraníes y la cuenta ya asciende a 200 millones. A la vuelta de la pausa te voy a preguntar, doctor, sobre el tema de otro tema que es muy, pero muy interesante en este contexto, que son las cuentas farmacéuticas, que puede surgir también. Así que hablamos con el abogado Robin Miranda a la vuelta de esta pausa. Seguimos con él. Con nuestro invitado hoy, el abogado Robin Miranda. Sí, le preguntaba antes de la pausa si ya tiene algún tipo de experiencia con el tema de las cuentas farmacéuticas también, o aún no. Todavía no, pero nos llama poderosamente la atención que al observar las documentales que hemos acercado en los diferentes amparos, que nos encontramos con una diferencia de precio. Es decir, hoy en día te inyectan una ampolla de 1.500.000, al día siguiente encontrás que es 1.900.000, y va subiendo esa deuda hasta llegar a 2.300.000. Es
Entonces me pregunto, ¿quién controla los sanatorios privados cuando que existe una superintendencia del Ministerio de Salud que no solamente debe controlar la venta en las farmacias, porque quien provee a los sanatorios deben ser directamente los productores de medicamentos? Entonces eso también afecta al ciudadano común, que ni siquiera a veces tiene tiempo de examinar la factura antes de que te comuniquen tu deuda, ¿verdad? Claro. Yo quisiera volver sobre el tema de cubrir las deudas, porque entiendo que esto comprende, bueno, todo, medicamentos, insumos, todos los aspectos que tienen que ver con la internación de los pacientes. En el caso de la terapia intensiva, el Estado y los privados habían establecido un monto de 15 millones por día, Así mismo. que a lo mejor con la incorporación de nuevas drogas puede variar un tanto hacia arriba, es cuestión de precisar. ¿Cuál sería el inconveniente de asumir ese costo que de hecho al Estado le representa hoy atender a los paraguayos que necesitan del servicio de la unidad de terapia intensiva en el privado? Y a los privados, ¿cuál sería el inconveniente si de hecho va a recibir la suma que corresponde, en una situación donde no le afecta a sus asegurados? Porque hoy de hecho están todos los servicios de salud de nuestro país están completos. Entonces, ¿cuál sería la dificultad para avanzar en este camino? Uno no niega de que hoy en día uno está más seguro en un sanatorio privado por la tecnología que nos brinda. Pero el derecho del consumidor tampoco puede ser pisoteado. Es decir, alguien tiene que controlar los precios de los medicamentos, llámese el mejor medicamento de la región. Pero el consumidor final tiene derecho a ser protegido. No, desde luego, lo que yo te digo es, ¿cuál sería la traba para que el Ministerio de Salud, digamos, se allane a este tipo de pedidos y avance con el legislativo para establecer un acuerdo con los privados? Y, miren, señores, estamos en esta crisis y vamos a avanzar en esta dirección. Yo creo que este es el momento justo de analizar un proyecto de ley y que garantice el acceso a la salud que va a generar vida, ¿verdad? Y no encuentro ningún tipo de trabas en que el Ministerio de Salud, el gobierno y todos los que tengan que ocuparse de nuestra salud lleguen a un punto medio, a un acuerdo. La producción nos pone aquí que hoy presentaron 10 amparos. ¿Cuántos de estos amparos fueron presentados por Mientras usted? que nosotros presentamos 5, entraron 5 más. Ok. De los cuales encontramos 3 jueces que estaban con COVID. Ah, bien. Entonces eso generó un atraso y tuvo que reunirse la Corte para designar un nuevo juez. Mi pregunta es, ¿cuál es la predisposición que están encontrando los jueces al respecto? Encontramos celeridad, mucha celeridad. Es decir que no tardaron hoy en 10 minutos en emitir las diferentes notificaciones. ¿Y cuál es el procedimiento posterior? ¿Se produce la notificación y después qué pasa? Inmediatamente surge una medida cautelar si es que el accionante lo solicita. Nosotros hemos solicitado que se garantice la atención, que ese sanatorio siga proveyéndole, aunque esta persona ya sea insolvente y no esté depositando dinero. Entonces, con esa medida cautelar aseguramos que la persona siga recibiendo oxígeno y medicación y esté ocupando la cama que ya está designada para él. Caramba, ¿de qué estamos hablando, no? ¿De qué estamos hablando? Y yo, claro, siempre hay cuestiones que uno tiene que buscar debajo de las piedras, pero a simple vista... Digo, ¿de qué estamos hablando en términos de una civilización que se creía humanista, no? Claro, por eso te digo, y si el costo que le representa, que no le representa ninguna pérdida, ni siquiera empate, sino un nivel de ganancia aceptable para los privados, es el que se había convenido en el mes de agosto del año pasado, por día, que pudo haber registrado variaciones probablemente hacia arriba, por lo que decía, hay drogas más caras que se están utilizando. Que en agosto salió 13 millones, esto subió a partir de diciembre, porque fue 15, hasta el 31 de diciembre, ¿no? Subió a 15. Sí. Entonces, ¿cuál sería la dificultad para que el Estado pueda responder a una obligación? Para mí esa es la cuestión. Y lo que quería preguntarte es, ¿qué te decían tus clientes, o si conoces otros casos, de qué pasa con mucha gente que no tiene forma de responder ya financieramente a sus obligaciones? Están internados
y no hay forma de seguir pagando, ni hipotecando, no hay nada que hipotecar, no hay más plata o para plata. ¿Qué pasa con esa gente? Hoy recibí un montón de llamadas, tengo varios audios que todavía no pude escuchar siquiera ahora, pero esta es la única medida que tenemos en estos momentos y esta es la única forma de lograr que el Ministerio de Salud Pública, mediante el fondo que tiene de reserva, pueda cubrir la cuenta de las personas. De lo contrario, vamos a encontrarnos con muchas personas que van a estar litigando, de una u otra forma se van a llenar de demandas. ¿Qué pasa con esta gente? Decía Benjamín, y yo quería creer al conjunto de personas que acompañan a un enfermo. Ahora yo te quiero preguntar puntualmente, ¿qué pasa con el enfermo? Correcto. Cuando se acabó la plata, ¿y qué experiencia tienen? La gente está muy temerosa. Especialmente tiene miedo a que deje de ser asistido o que la medicación vaya disminuyéndose. Tengo un caso hoy en la que me llamó, falleció, anoche me llamó, ya no llegamos con el amparo y retira un cuerpo diferente, le entregan un cuerpo diferente y se produce el intercambio de cajones ya en pleno lugar. En el cementerio. Ya en el cementerio, así mismo. 19 personas enterraron anoche, en la noche, en el cementerio de la Recoleta. Solamente en el cementerio de la Recoleta, 19 personas. Fíjense qué momento triste estamos viviendo y por qué evidentemente estamos acompañando, así con la empatía que se merece este momento, Benjamín, ¿no? Sí, y estamos todavía en una situación, muy mala, pero como advierten los epidemiólogos, la curva sigue su proceso ascendente. En todas las estadísticas, cantidad de contagios, de internados, más de 2.600 personas internadas tenemos hoy. Y bueno, muchas de ellas, 400 y picas en terapia intensiva, y desgraciadamente aumentan la cantidad de fallecidos. Yo creo que, no sé vos qué pensás, Robin, pero más allá de, digamos, avanzar en una polémica con el sector privado, lo que hay que avanzar es en un acuerdo, exactamente, claro, ventajoso para que el país esté en mejores condiciones de hacer frente a esta epidemia, tomando el ejemplo internacional, y lo que se plantea es algo, lo más básico de lo básico. Mira, el Estado te va a pagar la cuenta. Y a esto le agregaría lo siguiente, Benjamín. Superar de una vez por todas ese preconcepto que a esta altura no tiene ninguna validez de que estar, digamos, asignado a un sanatorio privado es sinónimo de riqueza por parte de las personas. No, muchísimos empleados, trabajadores, gente de clase media baja, están imposibilitados de pagar 1 millón de guaraníes por día. Absolutamente imposibilitados de pagar. No solo en terapia intensiva, efectivamente. Y tienen seguro, y entonces tienen que recurrir a su seguro, no hay otra. Tengan en cuenta que ninguno de los seguros cubre el tema de la pandemia. Entonces hay que meter la mano en el bolsillo. Y lo que dice Augusto es, no solamente incluso la gente de clase media baja, clase media y un poco más, aguantar un pago diario de 25 millones de guaraníes. Eso es mucho. Aguantar un pago diario de 3 tremendo. millones. Tenemos que tener en cuenta que 4 millones de guaraníes es por día, sí o sí, sea lo que fuese, estar internado allí. Sin contar cuántas veces se cambian la ropa, los médicos, las enfermeras, sin contar los medicamentos más caros. Ahí nos vamos. Y yo quiero dejar en claro de que es lógico, una persona que invierte en el negocio de la medicina tiene derecho a percibir, pero estamos en una situación en donde el Estado debe responder por ineficiencia mismo del Ministerio de Salud Pública, que no puede ya brindar camas. Sí, efectivamente. Si no tiene gestión, que ponga plata. Que ponga plata, que le incorpora al sector privado sin perjudicar al sector privado, porque no es eso tampoco. Tenemos que despedir la programación de hoy. Muchísimas gracias, doctor. A las personas que necesitan, estamos abiertos, mientras que este cuerpo pueda dar, estamos para seguir presentando amparos. Abogado Robin Miranda, muchas gracias. Muchas gracias a usted.
Se viene viene cuenta final, señor. Sí, señor. Así mismo. ¿Quiénes son los conductores? Recuérdate. No sé por qué era un tal Payo, Payo Velázquez. No sea malo. Carmiña por favor. Masi y Gustavo Velázquez ya están enseguida. Que sigan bien. Hasta mañana.